Hola, ¿qué tal? Ya este es el tercer capítulo de esta serie de videos que, bueno, tengo en mente ir sacando. Así resumidamente, en este capítulo, pues voy a mostrarles un poquito de código. Esta vez sí va a ser aún más. Y de hecho les voy a enseñar varias problemáticas que estoy teniendo y cómo las estoy solucionando. Y a su vez, los CUTs que estoy utilizando y cómo mejorar o tratar de mejorar el rendimiento de la aplicación lo más que se pueda. Puede que en unas cosas me esté equivocando igual, pero dentro de lo que cabe creo todo va bien. Sí, y nada, pues que comience el tercer capítulo. En realidad existe real, más bien es como una característica que tú a un componente le puedes pasar una prop llamada children. Al final esta prop no es más que otro como componente que tú le pasas como parámetro a un componente padre. ¿Cómo decirlo? Que esto te permite que los componentes se puedan anidar y se puedan renderizar otros componentes o elementos dentro de ellos. Entonces, si se dan cuenta, en esta parte, en el slider de detalles de la orden y tanto como el slider de igual, bueno, ahí tengo igual repetir detalles de la orden, pero es la más, en este caso es más para crear una orden. Igual utilizo el mismo componente, si se dan cuenta tiene la misma funcionalidad el componente. Entonces yo tengo un componente padre que se llama Slider Navigator. Si pueden ver ahí le paso como la prop. Un children que al final es un React Node, es un componente node, un nodo. Y después yo de esa parte yo le paso como dentro de ellos el header, el div. Y si pueden ver ahí los divs. Y yo tengo mi otro slider. Igual ahí yo paso nada más el header, que este es el de crear un plato. Entonces es como que un envoltorio. Si se dan cuenta, yo ahí no tengo nada. Pero si llego a poner un ejemplo, un H2 y pongo hola, un ejemplo así, nada más por este ejemplo, y como podrán visualizar, se refleja. O sea, como que envuelve ese componente. Es algo como súper interesante y quería mostrárselo. Y es como así yo estoy reutilizando igual muchos componentes. De hecho, en esa parte se los enseñé así. Pero eh, tengo un dialog, o sea, una ventanita que se abre y se pone ahí en medio. Igual esa parte lo estoy reutilizando. Bien, ya con esa breve explicación, lo que voy a empezar a hacer ahorita es desarrollar el formulario, toda esa parte donde se especifica para crear un platillo. O sea, me refiero a un plato de comida. Con imagen y toda esa parte, a su vez igual quiero como no varía, como al final el formulario va a ser muy igual a la parte de cuando actualizar no sé, algún detalle, algo importante, una información, el precio de cuánto cuesta el platillo. Va a ser muy similar el formulario, de hecho si lo pueden ver aquí en Figma, es casi igual lo que se ve en actualizar tanto como en crear y en eliminar, aunque eliminar es muy innecesario con esa parte, simplemente con agregar un botón de eliminar y ya. Pero sí, al final todo es como muy parecido, entonces más seguramente toda esa parte nada más quería un componente y lo recicle. Eh, y nada, pues a comenzar a picar código. Ya tengo el slider para actualizar platillo. De hecho, si selecciono el platillo específico, me aparecen los datos que corresponde. Y más aparte el formulario igual de detalles de platillo. Por si quiero crear un nuevo platillo. Se muestra como tal los valores ahí sí vacíos. Algo que me falta igual y que se me pasó, no tomé en cuenta en los diseños, es que igual necesito mostrar las características del platillo. Me refiero a cuando doy clic y veo los detalles de un platillo que quiero actualizar, me debería mostrar las características y también tanto como poder agregar una nueva característica, actualizar una característica
eliminar una característica. Entonces voy a trabajar en esa parte. Hasta este momento, lo que llevo ahorita es, ya actualicé un poquito ahorita el diseño con los platos disponibles y no disponibles. Igual, ya para agregar un platillo, para agregar los datos de ese mismo. E igual, para actualizar los datos por si quieres cambiar el nombre de ese platillo, si se requiere cambiar el precio unitario o el tiempo de preparación que lleva. Y también si se desea agregar una nueva característica o no, o cambiar la imagen. Bien, quiero mostrarles ahorita, o más bien cómo resolví este problema, la parte de filtrar por disponibles y no disponibles. Para esta parte utilicé un hook que se llama useMemo, y su funcionalidad es memorizar o cachear más bien valores que se calculan, y así poder utilizar el rendimiento, poder optimizar un poquito mejor el rendimiento, ya que cada vez que se cambia el estado de un valor, un ejemplo, cada vez que agrego nuevos platillos o esa parte, se renderiza todo el componente, se vuelve como a actualizar. Entonces a mí no me conviene que cada renderizado se esté calculando el filtrado de los platos. Solamente yo quiero que se calcule y se filtre los datos cuando yo realmente lo requiera. Entonces esta es una parte de los platillos disponibles y no disponibles. Lo siguiente es ir utilizando el mismo componente, igual, tanto como para los detalles de platillo y la parte de actualizar un platillo. ¿Cómo le hice esta parte? Pues simplemente, si se dan cuenta, pues tengo aquí un slider para crear y el otro para actualizar, pero al final no es más que puros componentes que estoy utilizando. Claro, varía un poquito porque, si se dan cuenta, cuando yo quiero agregar un nuevo platillo, pues me aparece como todos los valores en vacío. Pero si le doy en querer actualizar un platillo en específico, me muestran los datos que tiene actualmente ese platillo. Entonces lo que hago es que tengo un formulario. El formulario al final de cuentas es esta parte que se visualiza, y le paso como una prop el dish ID, o sea, el ID, el identificador único del platillo, para que yo así lo busque. Yo de hecho tengo mi store general, global, digo, aquí se visualiza, tengo un store de los platos, y ya yo cuando consulto, o más bien no tengo esos platillos, en teoría se supone que cuando aquí, Uh, igual que falta refactorización un poco, pero cuando se haga el fetching al servidor, yo guardo esos platillos en el store en el global. Entonces, instancio aquí, tengo una funcionalidad para obtener por ID y la obtengo. Y una vez que obtengo ese platillo, si existe, pues actualizo esos datos de mi formulario para que yo así los pinte al momento de abrir. Entonces, si se dan cuenta, aquí yo como valor le estoy agregando el valor del formulario, la unidad de precio. Igual no había mencionado, pero este es como el estado inicial del formulario, y aquí yo personalicé unos hooks del formulario para yo instanciar con esa ya estructura que va a tener. Entonces yo lo único que hago es verifico si está ese platillo agregado, y si es así, pues ya pinto esos valores por defecto en el formulario. Si se dan cuenta, pues es lo que pasa. Aquí se visualiza. Igual un problema con el que me estuve enfrentando fue con la parte de manejar todo el estado del listado de las características de un platillo. Si se dan cuenta, cuando le doy para actualizar, se me listan todas sus características que tiene en ese momento. Yo quise agregar la funcionalidad, y de hecho creo que es algo que debería ir integrado, porque al final quiere actualizar los datos del platillo. Y entonces agrega la funcionalidad tanto como de eliminar, a lo mejor eliminar una característica, poder actualizar una característica actual, o simplemente agregar una nueva. ¿Qué es lo que pasa? Puede llegar que en un momento el administrador quiera volver como a iniciar o regresar al estado inicial de esas características, tal vez porque eliminó una por equivocación, o ya no le gustó cómo está la descripción de una actualmente, cosas así. Entonces, pues simplemente con dar restaurar se le actualiza, o más bien se le regresa al estado inicial en el que estaban esas características. El primer problema era que yo tengo aquí definida una interface con los detalles que iba a tener, bueno, para las propiedades más bien de esta estructura. Eh, si se dan cuenta, yo en principio las características simplemente lo tenía como un array de strings, porque al final es texto lo que tiene aquí.
pero cada vez que yo eliminaba una característica o quería actualizar, ocurrían cosas como raras. Y esto era porque una de las reglas, o como la forma en cómo se maneja más bien en React, y cada vez que tú quieres listar objetos, o sea, de una lista o ejemplos así, necesitas tú definirle una key a cada componente. Si dan cuenta, yo cuando estoy recorriendo aquí las características y las quiero pintar, se queja el editor si no tiene una key. Y esta key al final su función es para poder identificar cada objeto y así tenga como un mejor performance al momento de renderizarse, algo así. Pero la cuestión es de que como la key en un momento bueno, más bien en un principio yo definí el índice y el índice, si se dan cuenta, no es único. Bueno, y una de las reglas es que la key debe ser único. Entonces, como al final eliminaba un ejemplo, esta característica que tiene la key, no sé, uno, y la elimino, pero al momento que elimino eso se va a volver a renderizar ese listado. Entonces lo que pasa es que ese uno en teoría va a seguir existiendo, porque ahora ese uno es aquí, que tenía el valor de uno, ahora no tiene este componente, entonces surgían cosas raras. Lo que hice fue crear otra estructura, como más bien otro objeto, que le definí el ID y el valor. Pero esto solamente lo voy a manejar así, porque en el backend pues tengo mi estructura y simplemente lo tengo definido como un slice de strings, pero aquí necesita hacer esa parte. Y el otro problema, o no otro problema, pero igual hice uso. Pero cómo funciona este se llama UREP. Para darles una breve descripción de cuál es su tarea o su funcionalidad de este HUD, es al final permitir persistir los datos de un objeto mutable y mantener ese valor inicial sin importar los renders que tenga cada vez el componente. Solamente puede cambiar su valor cuando uno lo requiera o se lo indique. De hecho, cuando yo busco el platillo, en un principio establezco las características de ese platillo. Y ya después yo de las modificaciones que le voy a ir haciendo, tal vez actualizar o eliminar, se va a mantener este valor como el original, no va a sufrir ningún cambio. Por eso cada vez que yo cuando doy restaurar, se me regresa otra vez el valor inicial de que tenía en ese momento, porque yo guardo ese valor de las características en un principio y ese valor nunca lo toco. Entonces es como una de sus funcionalidades que me ayudó mucho. Otra parte con la que estuve trabajando fue con la parte de la responsividad, que la aplicación se adapte a cualquier dispositivo. Así es como se visualiza ahorita actualmente, tanto como para se muestran aquí los gráficos. Igual si quiero buscar los detalles o ver los listados de los platillos que tengo por categoría, por ejemplo vegetariana, es como se me visualiza así la tabla, tanto para actualizar un platillo, agregar un platillo, eh, también la sección, bueno, la parte de la información de la compañía y para cerrar sesión. Es como se visualiza así. Estuve batallando un poco porque el CSS no es muy fuerte y más aparte mmm, cambian las medidas dependiendo del dispositivo, entonces tienes que estar ahí como checando que se vea bien todos los componentes, que se visualicen en ese momento y esa parte sí me quitó un poquito de tiempo, pero creo se visualiza bien, se ve bien y espero que cuando se saque a producción todo vaya bien. Y si no es así, espero no hacer muchos cambios. Ya por último, hice un breve cambio en el diseño donde se van a mostrar el listado de todas las órdenes que se están solicitando en ese momento los clientes. Entonces es así como el diseño final, se puede decir. Espero ya no hacer más cambios. Entonces van a ir mostrando el listado de todas esas órdenes que se están solicitando y visualizar a qué horas fueron solicitadas. Así se van a listar las órdenes que han sido como que entrantes, las primeras que han llegado, pues darle prioridad. También se va a poder filtrar por tiempo de preparación y para poder ordenar de ascendente o descendentemente. Y aquí los datos. Aquí la idea es que cada vez que el administrador vea una nueva orden, pues le dé como actualizar a un botón eh, de que ya está en proceso de preparación para así notificarle igual al cliente que ya su orden ha sido vista y está en ese proceso para ya entregársela a él.
ya he avanzado toda esa parte. Tengo para listar las notificaciones con los detalles de la orden. Y así que clico aquí, pues me aparecen los detalles de la orden que corresponde. Tengo la funcionalidad igual de tomar la orden, para que esta parte es para que cuando una vez el administrador tome la orden, le llegue la notificación al cliente que su orden ya está en proceso. Como que diga, ¿sabes qué? Ya la vieron y ya está siendo procesada. Entonces si le dan tomar, pues ya se actualiza esta parte y ya te marca aquí con este color azulito que ya son como las notificaciones que ya han sido como tomadas, o sea, ya están en proceso. Tengo la funcionalidad de resetear, todavía no, bueno, voy a integrar la funcionalidad de resetear, pero aún no está. La que sí ya está es la parte de ordenar ascendentemente y descendentemente, porque por defecto se te van a mostrar las notificaciones ordenadas de ascendentemente. O sea, se van a ir mostrando como las que tienen el tiempo, que fueron creadas, ordenadas de menor tiempo a mayor tiempo. ¿Por qué? Porque primero me interesa cómo atender las que han sido han sido primeramente ordenadas. Ah, es así. Esa parte igual en el código la tengo más o menos. La tengo. Espera, la tengo más o menos así. Eh, Tengo un estado, si la quiero ordenar descendente o ascendentemente. Y esa parte uso un use memo para que solamente se calcule cuando el usuario realmente lo requiere, lo quiere hacer. Estoy utilizando el método toReverse. ¿Se dan cuenta? Esta parte explica aquí cómo funciona. Y ya, me lo reversé al final. ¿Por qué no lo estoy como haciendo conforme a las fechas que fueron creadas? Porque yo desde el backend voy a manejar que la lista cuando me llegue al cliente, o sea, la lista de los datos ya venga ordenada como corresponde. Por eso igual voy a utilizar las listas de Redis, entonces ya con esa parte no me preocupo. Ya desde que cuando yo tenga los datos aquí en el frontend, ya van a venir ordenadas como corresponde las notificaciones. Tengo otra duda porque, bueno, creo que puedo refactorizar esta parte. Pero es así como funciona. De hecho, voy a integrar también la funcionalidad de, de poder filtrar las notificaciones por tiempo de duración. O sea, las que me aparecen como más, que a lo mejor llevan más tiempo de preparación. Entonces, a lo mejor darle un poquito más de prioridad también puede ser. Esa parte igual voy a integrar. Pero esa es la parte que llevo hasta ahorita, este momento. Igual ya está para todo responsivo. ¿Se dan cuenta? Pues así funciona. Me dicen aquí. Y si quiero filtrar a Miguel Torres, me aparecen los datos que corresponden. Y ya, quiero tomar. Entonces si me voy para acá, ya se me marca, se me colorea más bien, que ya es una notificación que ya está en proceso. Bueno, es una orden que ya está en proceso más fácilmente. Esta es la parte que llevo. Ya acabando les enseñaré cómo y explicaré un poquito mejor el código y ya, al final cómo quedó. Por el momento se ve así y no planeo modificar o agregar una funcionalidad más. Tal vez en el futuro agregar la paginación, pero eso será un poquito más adelante. De hecho, esa parte sí ya lo tengo en el backend, pero quiero solamente así por el momento. Ya lo que les había mostrado la ocasión pasada, pero ya puedo filtrar por proceso. Bueno, las órdenes que están en proceso, actualmente ahorita no está ninguna, pero un ejemplo. Tomar, entonces estas órdenes ya están en proceso, puedo filtrarlas. Igual puedo ordenarlas con los que tienen mayor tiempo de preparación. ¿Por qué? Porque a lo mejor le interesa al administrador saber qué órdenes van a tomar más tiempo para prepararlas. Entonces, un ejemplo aquí, por pura coincidencia, es una con 10, 30, 25, 15 y 40 minutos. Pero si quiero ordenarlas, pues en teoría debería aparecer primero el de una a 10 y después el de 40 minutos. Y de hecho es así. A lo mejor esto igual no se ve muy útil, pero puede ser que en ocasiones haya muchas órdenes. Y también puedo ordenarlas por las últimas órdenes solicitadas. Ejemplo, yo las estoy ordenando o estoy mostrando las primeras que han sido como tal solicitadas. Un ejemplo, me muestra primero el de las 3 AM, 6:20, va como de menor a mayor, va ascendentemente. Entonces, un ejemplo, igual me interesa saber cuáles fueron las últimas, o las más recientes que han sido solicitadas. De hecho, creo que voy a cambiar ese nombre. Y ya se pueden visualizar ahora, me muestran las que han sido más recientemente solicitadas. Una 15. Igual arreglé las fechas, cómo se visualizaban, porque de hecho se visualizaban antes muy, muy feas. Tuve aquí un problema con esta parte, porque al final de cuentas tengo una función en donde yo formateo o hago aquí unas operaciones para que se visualice así la fecha del cliente. Entonces lo que pasa es que yo aquí cuando quiero pintar esa fecha, pues primero pasa ese valor por la función y ya retorna el nuevo valor, y el valor retornado es lo que muestro. ¿Qué es lo que pasa? Me apareció un warning, de hecho se lo elimino y lo visualizo aquí. Debería aparecer, aquí está. ¿Qué es lo que pasa? Que el contenido del texto no coincide lo que se renderizó o se renderizó en el servidor y lo que se está mostrando se está renderizando en el cliente.
y es que dice que en ocasiones puede pasar que no coincidan los valores. Entonces, para esta forma de arreglarlo, de hecho hay varias aquí en la propia documentación de Nets, pero la parte que a mí me funcionó es agregar nada más este tab. Y de hecho dices tienes que tratarlo añadiendo esta funcionalidad, bueno, más bien el elemento en true. Entonces, pues es la parte que hice. De hecho, si se puede visualizar, ya me dejó de aparecer el warning. A su vez, la parte de cómo sube filtrando y ordenando, utilicé estos enums. Y ya cada enum, dependiendo de la opción que estuviera aquí en mis estados, por defecto iban a ser no. Entonces yo más adelante, cada vez que hacía un clic, pues cambiaba el estado de estos valores. Entonces ya dependiendo, yo aquí en mi use memo, pues valido. Y dependiendo de lo que se está en ese momento ejecutando o se requiere, pues hago esa operación. Ocupo igual aquí el método toSort, que es muy útil porque me crea una copia del array original. Entonces eso me evita de problemas de que una vez que se modifique el original y ya quieras volver a realizar la operación, ya no te deje porque ya el original ha sido modificado. Entonces son como cosas ahí que estuve checando. ¿Se puede mejorar esta parte? Sí, porque está muy feo y puede ser no tan entendible. Entonces la idea es refactorizarla y hacer como un mapa donde la key sea bueno, los valores, ya sea de ordenar o filtrar. Y dependiendo de la key, yo voy a pasar un callback, una función, donde va a recibir como parámetro las órdenes y va a retornar otra vez las órdenes, pero van a ser unas diferentes órdenes, va a ser una diferente instancia. A esto se le conoce igual como mutación. Entonces voy a refactorizar esta parte y ahora te les muestro. Otro problema que tuve fue cuando estaba realizando esto de los filtrados y los ordenamientos. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo hago clic aquí, pues le paso por defecto el valor que quiero que se ejecute, ¿no? Un ejemplo, en proceso, pues le indico yo quiero filtrarme por los procesos, o sea, las órdenes que están en proceso. Entonces, pues mandaba yo a llamar esta función y ya le pasaba yo aquí directamente el valor. ¿Qué es lo que pasa? Pues cada vez que yo le daba clic, pues en un primer instante sí me ordenaba, pero ya al darle el segundo clic ya no pasaba eso. ¿Y era por qué? Porque ya anteriormente estaba por ese valor ya establecido, no cambiaba. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Pues mis use memos no se ejecutaban. ¿Y esto por qué pasa? Porque React, bueno, la forma en cómo funciona es que si un estado que tú tienes y tiene un valor actual y le quieres volver como, se puede decir que volver a actualizar, pero al final es el mismo valor, que era lo que yo estaba pasando, porque yo siempre le estaba pasando el mismo valor, pues no se recalculaba o no hacía otra vez ese prerenderizado porque ya estaba ese valor anterior. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues necesito yo agregarle un nuevo valor para que así haya un cambio. Entonces, esta fue la forma en cómo lo arreglé. Un estado previo y válido, que si es el actual valor es el mismo al que yo le estoy pasando, pues cámbiamelo a no. Y si no, pues pásame el valor que me estás pasando ahorita en este momento. Fue así como lo arreglé. De hecho, ahí estuve un ratito batallándole y no sabía por qué, pero fue lo que estuve investigando y fue lo que, bueno, la solución que llegué.